propósito de la muerte de Carlos Ardila Lule, este es un pequeño fragmento del capítulo 1976 Colombia, Antonio Caro, del nuevo libro Arte del siglo XX en Colombia, contado en 12 obras. Antonio Caro presentó al Salón de 1970 homenaje de sus amigos y amigas de Zipaquirá, Manaure y Galera Zamba, una burla al presidente Carlos Lleras Restrepo que antecedería a su obra icónica de 1976 Colombia, basada en la reconocida tipografía de Coca-Cola. Hay una conexión conceptual entre ambas obras, o por lo menos eso considero, porque Colombia es una ironía inteligente al poder de los emporios. No está de menos tener presente que la sal es componente fundamental de la soda y por extensión de las bebidas gaseosas, por aquello del sodio. Así que aquellas burbujas refrescantes en cada rincón de Colombia venían en gran medida de la planta de soda de Zipaquirá. En la actualidad, los omnipotentes y omnipresentes emporios comerciales de Colombia están ligados a este tipo de bebidas burbujeantes. En la reveladora investigación de Julio Silva Colmenares, publicada en 1977, titulada Los verdaderos dueños del país, el autor cuenta que la fortuna más grande del país surgió como una historia de amor. En 1951, Carlitos, un empleado de gaseosas Lux, enamoró a la hija del principal accionista y se casó con ella. Al poco tiempo, el empleado ya no obedecía órdenes, sino que las delegaba. Ahora le decían Don Carlos Ardila Lule, y con solo 23 años se había convertido en gerente de la compañía. El IFI, Instituto de Fomento Industrial en tiempos de Lleras Restrepo, contribuyó en el advenimiento de su imperio, quien justo en 1968 adquirió otra fábrica de gaseosas que convirtió al otrora Carlitos en el dueño del monopolio de las bebidas azucaradas, Postobón. Misael Pastrana Borrero le dio en 1971 la Cruz de Boyacá a su compañía de gaseosas colombianas, bajo la ridícula idea de entregarle la Cruz de Boyacá a una compañía de gaseosas. Y en 1999, su hijo Andrés Pastrana le dio a Ardila Lule la Cruz de Boyacá y a su hijo la Embajada de España, seguramente para devolverle el favor de los 2.000 millones de pesos que el empresario había invertido en su campaña presidencial. Asimismo, respaldó económicamente y a través de su emporio mediático Radio Cadena Nacional RCN la presidencia de su sucesor, Álvaro Uribe Vélez. Así que el poder en Colombia y la incidencia sobre los medios de comunicación, la publicidad, la economía y la política proviene en gran medida de las gaseosas que consumimos. De hecho, en 1974, las empresas de gaseosas de Ardila Lule, Postobón y Lux, cubrían el 43% del consumo total de bebidas azucaradas del país, por encima del 32% de Coca-Cola, que era la bebida más bebida del mundo. Por supuesto, Coca-Cola fue entonces el gran modelo a seguir para el empresario colombiano y logró posicionar su marca a través del tipo de estrategias que usaba su rival internacional, como por ejemplo promocionarlas a través de celebridades locales como reinas de belleza, como Ana Milena Parra, las jóvenes y guapas intérpretes musicales del momento como Vicky, o los deportistas e incluso patrocinando por completo equipos o certámenes, como la Vuelta a Colombia de ciclismo o la Liga Nacional de Fútbol, entre otras. Así se lograba una mayor conexión con el público nacional que la publicidad norteamericana, con estrellas y músicos de Estados Unidos que no causaban la misma influencia en la idiosincrasia local. Por eso, el eslogan para la gaseosa colombiana, La Nuestra, en la década de los 70, parece una respuesta a la colonización de Coca-Cola o Coca-colonización, como algunos teóricos de la Guerra Fría le han denominado la penetración norteamericana del capitalismo por medio de la publicidad, que para la época usaba el menos audaz y más genérico la chispa de la vida. Y si la publicidad tenía una incidencia tan grande en el consumo de los productos, Ardila Lule sabía que el dominio de los medios era fundamental para su expansión. Así que, al contrario de lo que se pensaría, no es el afán político, sino el control de la publicidad de las gaseosas lo que le llevaría a mediados de los 70 a adquirir RCN y con ella numerosas pequeñas cadenas y programadoras de televisión donde su producto se promocionaba como un monopolio. Luego, a esto le sumó a su portafolio grandes porcentajes de los diarios La República, El Colombiano y El Siglo. La estrategia de publicidad de Postobón perdió su ventaja en los años 80, porque si en los 70 la juventud tenía más conexión con la idiosincrasia nacional, en la siguiente década hubo una desenfrenada influencia de los medios que le vendió a la juventud colombiana un modelo norteamericano de estilo de vida. Por eso, en palabras de un historiador de la publicidad, si Coca-Cola era asociada con hamburguesa, colombiana era asociada con fritanga. La coca-colonización de esta manera triunfó al final, al menos en apariencia. Sin embargo,
Si la publicidad de Coca-Cola se introdujo tanto en nuestra vida cotidiana que desde 1931 había creado ese imaginario que tenemos del Santa Claus vestido en rojo, la influencia de Ardila Lule aún más lejos llegó. De un sorbo de colombiana pasó a dominar la información y a poner presidentes. Por ahora dejo en pausa el capítulo, pero ante la eterna pregunta de cuál de las dos es mejor, cuál tiene más azúcar, cuál tiene menos azúcar, cuál está más asociada con riesgos cardíacos, linfáticos, de hígado, cuál está más asociada con muertes por diabetes, recuerde siempre escoger la que esté menos asociada con patrocinar la violencia en Colombia. Guillermo, ¿cómo va todo? ¿En qué andas? Nada, reiniciando clases en la SAP después de el paro, o sea, con un contrato espectacular, weón, de 2 meses y medio, y después Ya, a quedar en el hijo de puta aire, o sea, feliz de la seguridad laboral que ofrece esta patria hermosa. Y total. feliz también de hablar con usted respecto a un proyecto que, pues, del cual se ha venido hablando, sobre todo, pues sí, porque se ha asumido como, en gran medida, como la responsabilidad de ponerlo en diferentes espacios de discusión y circulación, y del cual, o sobre el cual, surgen muchísimas preguntas respecto a la realización, como los procesos mismos que usted ha seguido para llegar como a las hipótesis que ventila acá, y que gracias a a la invitación a esta entrevista, incluso pues como que tuve un entremés, un capítulo que me va a permitir como orientar también la charla respecto a este proyecto. Entonces, pues nada, Cristian, como para, digamos, como para ambientar un poco el inicio de esta conversación, quisiera porfa que le comentara a las personas que van a ver esto, como que les diera como un background muy chiqui, como de los antecedentes que usted tiene como historiador de arte, y de una entramos a hablar como, bueno, ¿por qué empezó a hacer este libro? Bueno, ya para este momento yo creo que ya llevo un poco más de una década haciendo investigaciones sobre arte colombiano y eso me ha permitido trabajar en varios proyectos editoriales. Inicialmente yo me graduó de Artes de la Universidad Nacional, pero mi énfasis giró en torno a la investigación a la historia del arte. Así que mi tesis terminó convirtiéndose en un libro con el cual tuve la oportunidad de obtener una mención importante que era el Premio de Ensayo de Historia de Arte Colombiano de la Gilberto Alzate en el 2007-2008, aunque creo que se publica como en el 2009, que se llamó La llamada de la tierra, el nacionalismo y la escultura colombiana. Yo creo que fue un libro, pues para lo chiquito que yo estaba en ese momento, pues fue un libro un tanto lúcido porque trabajaba en torno a un vacío que existía en ese momento y era el vacío producido por la todavía apabullante influencia de Marta Traba en el arte colombiano, en las historias de arte colombiano, pero también en los museos y en las visiones de los historiadores. Entonces yo lo que hice fue pues tomar como punto de partida toda esta generación olvidada de los años 20 a los años 50 y redescubrirla un poco, ponerla en discusión, y yo creo que uno de los aportes más importantes de ese libro fue precisamente poner en discusión los cuestionamientos que Marta Traba les hizo a ellos, un poco como contradecirla. Así que yo siento que, digamos, en este primer libro mi papel fue un tanto como antagónico, o vi a Marta Traba como de una manera antagónica, que después también se me fue replanteando de acuerdo al momento que yo estuviera trabajando, porque pues también sabemos que Marta Traba tenía eh, una, eh, una cercanía y una afinidad con ciertos lenguajes, a otros pues les daba palo durísimo, y por lo tanto entonces pues después me comprendí que mi antagonismo no era propiamente con ella, sino que tenía pues unas posturas contra unos grupos y contra otros que también eran pues artistas maravillosos, también los promovió. Y bueno, de este primer trabajo que hice, pues me metí de lleno a la historia del arte, finalmente ya como profesión. Inmediatamente después lo que hice fue viajar a Barcelona con una beca de Colfuturo
que me permitió profundizar en otro aspecto que me había llamado mucho la atención y que había quedado como una colita suelta de La llamada de la tierra, que era el periodo inicial de Fernando Botero. Siempre me había causado me había cuestionado bastante que existía una visión por parte de las personas cercanas, pero pues sobre todo por parte de las personas jóvenes que se acercaban a la obra de Botero, había inmediatamente como un prejuicio, mientras que uno podía ver que en artistas mayores había una gran admiración por Botero, pero por el Botero temprano. Y siempre me llamó la atención porque nunca supe cuál era el Botero temprano y poco se encontraba este Botero en los museos. Entonces mi trabajo trabajo de grado, que terminó convirtiéndose en un libro también, consistió básicamente en seguir la pista a ese Botero, a cuál era el Botero que admiraban y cuál era el Botero que desconocíamos los que teníamos un prejuicio que llegaba hasta el punto de que existían bandas de punk que se llamaban Odio a Botero. Y que yo creo que el producto final después de, porque este libro ya se publicó hace casi 10 años, eso fue en el 2012, fue mi tesis de maestría en el 2010, o sea que yo voy para una década con este trabajo, pero creo que ha cambiado de una manera bastante notable la manera en que se ha empezado a comprender a Botero en los últimos tiempos, especialmente para las nuevas generaciones. Digamos que esto no fue del todo una sorpresa para personas que habían conocido su obra en los 50s o 60s, pero sí también fue un redescubrimiento para ellos, porque finalmente se trató de obras que habían estado perdidas durante mucho tiempo o en colecciones que nunca se habían mostrado. Y bueno, ese es un trabajo, digamos, que me permitió después hacer una exposición en el Museo Nacional, trayendo nuevamente a la mirada todas estas piezas, y después hacer un libro, una segunda edición de este libro. El primer libro se publica con la editorial Abacho, de hecho fue el proyecto inaugural con el que empecé a trabajar y a colaborar con José Ari Gutiérrez. Y después se hace entonces una segunda edición que se publicó en medio de la pandemia, exactamente en el 2020, que se publica con una editorial europea importantísima que es Esquia Editore, y la sacan entonces para todo el mercado inglés y europeo. Entonces ese es como un segundo proyecto a largo plazo que he venido elaborando y trabajando. Con el proyecto Lavachué, con Editorial Lavachué, a partir de ese momento que ha concluido el primer libro, que es el de Botero, iniciamos un trabajo también a un largo plazo, una visión por parte de José Darío que terminó después tomando forma de 3 libros. En el principio no sabíamos que iba a concluir convirtiéndose en una trilogía, pero sí era evidente que desde el primer libro habían unos temas muy particulares en torno a la figura de Rómulo Rosso que se iban a ir tratando y develando con distintos investigadores. Eso fue súper interesante porque en un primer tomo, que fue el libro que se hizo en torno a Lavachué, que además siempre señalo que tenía una particularidad, y es que es posiblemente el primer libro en el arte colombiano que se dedicó de forma exclusiva a una sola obra. No creo, a pesar de que hay obras muy potentes y muy importantes, creo que hasta ese momento no se había realizado ningún libro con esa intención. Después puedo decir que hay, no sé, si no me equivoco, hay un libro también que se hizo en torno a una sola obra, que es Horizontes, en torno a la pieza de Francisco Antonio Cano, hecho por Santiago Londoño Vélez. Es un aporte bien interesante, no muy fácil de conseguir a propósito. Pero bueno, digamos que nos quedamos un poco cortos en torno a investigación sobre las obras fundamentales del arte colombiano. Y a este libro le sigue después entonces una secuela, podríamos decir que es una secuela porque gira en torno a el Pabellón de Colombia en Sevilla en 1929, y digo que es secuela porque de alguna manera complementa la cronología de Lavachué de Rómulo Rosso, es decir, la obra tiene su propia historia, pero parte de la historia de Lavachué gira en torno a lo que ocurre en Sevilla, y lo que ocurre en Sevilla está también muy ligado a la vida de Rómulo Rosso, es decir, cómo empiezan a haber como unos eventos políticos que confluyen para exigir que un artista como Rómulo Rosso, con una influencia, con una mirada hacia el arte prehispánico, haga una representación dentro de un discurso político de un país para presentar en una feria internacional.
Entonces hace este segundo libro tiene también la participación de 5 investigadores y en este caso ya se nos unen, para este libro ya se nos unen 2 investigadores internacionales. Fue muy bonito porque empezamos a ver entonces que esa potencia de la figura que es Rómulo Rosso empezaba a llamar la atención o ya tenía la atención de investigadores internacionales y nosotros los fuimos fue descubriendo a ellos en el trayecto. El caso, por ejemplo, de Amparo Graziani, que es la experta, es la persona que más sabe, es la erudita por completo de ese evento tan importante que es la Exposición Iberoamericana de Sevilla, y Rodrigo Viñuales, que se nos une también en ese primer momento. Y en el tercer libro, que publicamos también como hacia finales del 2019 y que es ya como una mirada en torno única y exclusivamente a las etapas de creación de Rómulo Rosso, se nos unen otros investigadores de otros países, en este caso Michelle Reed, que es una doctora en Historia del Arte especializada en arte latinoamericano, pero además especializada en los artistas que estaban viviendo y las relaciones de las vanguardias latinoamericanas en París, por ejemplo. Entonces el trabajo de ella es interesantísimo porque nos propone no un Rómulo Rosso hablando de arte prehispánico, sino un Rómulo Rosso en relación, en vínculo y en conexión con personajes como Diego Rivera, que también vivió en París, o con las recientes vanguardias que están ocurriendo ahí, como el surrealismo, porque hay una coincidencia también, es que la Bachué, por ejemplo, se hace más o menos para las mismas fechas en que se está escribiendo el manifiesto surrealista. Entonces es muy interesante la propuesta de ella, que además pone casi que un mapa de la ciudad y nos dice, Rómulo Rosso vive acá, André Breton vive acá, Diego Rivera vive acá, como que nos ubica en un mapa y entonces nos pone a pensar como qué pasaría si Rómulo Rosso hubiera caminado por esta calle y se hubiera encontrado tomando ajenjo con uno de estos tipos, que es muy posible. Seguramente le tocaría pagar la cuenta. Seguramente, pero además pienso que lo hubieran vinculado al movimiento surrealista, porque hacer una diosa prehispánica nacida del antiplano boyacense hubiera sido para Bretón algo inaudito, o sea, realmente es algo que no tenía ningún tipo de referente o antecedente. Ok, ahí yo quiero como atravesármele a la siguiente respuesta, pues que estaba implícita en la pregunta inicial respecto a la elaboración de este libro del que vamos a hablar, porque me parece que como que tratando de mirarlo a usted, sobre todo como a la luz de la descripción que hace de este tercer libro sobre las etapas como de producción que tuvo Rosso y las posibles incluso ucronías que se pueden establecer, como qué pasa si en serio le hubiera compartido de su botella de absenta a Bretón y Bretón Quincho lo hubiera cascado y después se hubieran reconciliado y después lo hubiera integrado al movimiento surrealista, etcétera. Sí es posible notar, Cristian, en su trabajo, y me llama mucho la atención esto, que es como un elemento que destaco mucho, sobre todo hacia los jóvenes investigadores o personas en formación, incluso en pregrado, respecto a la posibilidad de que usted, desde que realiza el pregrado de artes en la Nacional, establece de una manera, por supuesto, al principio embrionaria, por supuesto, al principio muy cercana al acompañamiento de Álvaro Medina y como su metodología de investigación. Como que usted lo que produce más que nuevas historias sobre el arte colombiano es como nuevas derivas historiográficas. Creo que el hecho de que usted ahorita matice como la oposición que establecía con Marta Traba, incluso le permite a usted como revalorar a 10 años vista, a 15 años vista, incluso de sus primeros como acercamientos a este tipo de lecturas. Usted es capaz de ver ya con la experiencia adquirida que su mirada, y ya en el llamado a la tierra estaba no de manera explícita, pero ya se entreveía en algunos párrafos, estaba una lectura que podría decirse, aunque usted no sea un activista lo de colonial abiertamente declarado, pues ya se veía una necesidad por abrir las modernidades, no simplemente quedarnos como con la línea hegemónica de los sujetos que caracterizaban de manera carismática o pontificial incluso la lectura de lo que sucedió a comienzos de sí, a comienzos de la instauración pues, del lenguaje moderno en la historia del arte de los países latinoamericanos. Y entonces abre como una posibilidad de comprender que no es simplemente que llega una argentina que se casó bien con un intelectual
luquero colombiano, entonces vino acá y aterrizó como una princesa, tuvo la fortuna de que ese intelectual estuviera hiperconectado con las élites administrativas para que esa labor de la dama educada, cualificada, literata, pudiera después estallar como en una gran atención mediática, etcétera. Me parece que ahí abre la posibilidad de mirar hacia atrás de ese gran flash que vino a ser Marta Traba respecto a la interpretación y difusión del arte moderno en el país, para mirar hacia la modernidad que precedía, que ella se encargó, pues evidentemente siendo como una mujer de su época, de la historiografía de arte de su época, donde la cuestión era básicamente levantar cercas y decir, aquí llegué yo y atrás de mí no hay ni mierda, y los que yo propongo son a partir de los cuales se tiene que entender un relato. Y nada, llamado a la tierra, mira la generación que va hacia los bachos, e incluso Pero yo creo, fíjate que hay a propósito de lo que estás diciendo, hágale. Claro, yo mirando hacia atrás en este momento la llamada de la tierra, lo siento también un poco ingenuo a la distancia de otras investigaciones que he venido realizando después. En la llamada de la tierra, básicamente la ruptura con esta generación se debe básicamente a una confrontación entre los artistas y Marta Traba. Y yo lo concluyo de alguna manera como poniendo en discusión esas dos posiciones. Pero más adelante, cuando yo empiezo el doctorado, empiezo con otro tema. Es que yo también voy dándome cuenta que cada vez, como que cada época que trabajo, de alguna manera como que se me va encadenando con la siguiente etapa. Entonces, cuando hablo de la llamada de la tierra, encuentro que hay una conexión con el primer Botero y continúo con el primer Botero. Y luego de seguir con Botero, entonces empiezo a revisar que hay unas conexiones en el arte latinoamericano que confluyen todas en Washington y en una serie de personajes y de toda una construcción política poderosísima que es la Guerra Fría. Entonces, si yo tuviera que reescribir en este momento la llamada de la tierra, me doy cuenta de que el enemigo realmente no era Marta Traba en su momento, sino que venía de atrás, era posiblemente José Gómez Sicre, que es en este momento, digamos, el personaje que he venido trabajando en otras investigaciones, y que es el que financia a Marta Traba, el que le pone museo, el que le permite que escriba libros en Estados Unidos financiados por la Unión Panamericana, el que viene y la contrata como curadora para exposiciones. Entonces, claro, ahora veo que había algo detrás de todo esto que complementaría muchísimo, que siento que empieza a complementarse en este libro que escribo ahora, pero por supuesto, pues en un primer momento de pronto no lo tenía presente o previsto. No tenía por qué verlo, de hecho, Cristian. Es decir, hasta la lectura, digamos, siguiendo como la lectura de figuras solitarias como Medina, el relevo que usted toma y algunos seguidores que siguen haciéndole como tratando de continuar la plana Medina, pero lo hacen como súper mal, sobre todo como egresados, y que ahora trabajan en planta en la Universidad Nacional haciendo absolutamente pésimo en la sección como historia de arte o teoría. Me parece que en el caso suyo, que era tenía como construida la línea de argumentación de lo que venía hablando antes, me parece que sí abre la posibilidad, insisto, como de mirar esas otras modernidades que quedaron opacadas. Por otro lado, me parece que continúa incluso el prólogo de Medina, pero sin andar con dos piedras en la mano, el de, bueno, vamos a tomar que el prólogo de Medina en Procesos del Arte en Colombia, ¿no? Como que entra en la edición del 78 y como listo, ¿por qué voy a hablar así? ¿Por qué voy a hablar durito? Porque estoy estableciendo una línea historiográfica al pasado para oponerme no solamente a la lectura de Traba, sino de otros historiadores. Y me parece, Cristian, que quienes venimos siguiendo su carrera podemos ver también cómo hay una serie de repercusiones en la carrera de otras personas. Digamos que a mí me llama la atención establecer un paralelismo, ya lo he hecho en algunas clases, entre su producción y la de personas como Halim Badawi, y cómo esa mirada hacia las etapas que fueron minimizadas en el discurso travista y en el de sus seguidores, se recupera, busca incluso como afirmaciones positivistas en el sentido de acercarse a las obras, buscar a los herederos, explorar prensa, explorar archivos, no simplemente quedarse como repitiendo ya los mandatos canónicos de ciertos modelos instaurados, y que en el caso suyo sí alcanza a reflejarse, por ejemplo, en la atención que tiene a un Botero que considera valioso, pero no simplemente por afinidad estética o admiración hacia maestros, sino porque se basa en la investigación positiva de
qué indicadores, qué vestigios pueden haber en ese denominado primer Botero para tratar de explorar, pues, por qué el tipo llegó tan lejos y a partir de ahí también Claro. saber hasta cuándo llegó a hacerlo bien. Por ejemplo, hay una pregunta que yo creo que suele existir, es decir, como que, si te parece que Botero es tan importante, ¿cuál es la influencia de Botero? Uh-huh. Y entonces creo que es una pregunta que viene con la mala intención de decir, y es que hay muchos artistas más que hagan gordas, y entonces la respuesta no es por ese lado, la respuesta gira en torno al expresionismo. O sea, Botero realmente es uno de los artistas que por primera vez estaba mirando a una capital artística que no era ni París ni México. Y entonces se encuentra en primera persona con el expresionismo abstracto de Jackson Pollock, de Franz Klein, y las entrevistas. Es muy interesante porque cuando tú ves las entrevistas de Botero de 26 años, él refleja y te dice directamente: Franz Klein, William de Kooning son los grandes artistas de esta generación. Pero si hablas de pronto con Botero 60 años después, o no se acuerda, o no lo reconoce, o no le importa. Entonces, ahí también se trata un poco como de la intuición de saber a cuál de los dos hay que creerle. Y ahí me parece que por más que a usted se le quiera vincular dentro de nuestro campo como un impulsor del protobotero, me parece que impulsa precisamente al botero que era antes de Botero, que ahí estoy como recuperando una frase de Beatriz González, que incluso después utiliza Lucas Ospina para una investigación que hizo, una exposición que presentó en el Museo de la Tadeo, y en ese sentido yo creo que usted incluso le alcanza a enmendar la plana a Botero, al Botero actual, o ni siquiera actuar, al Botero posterior a los 80 y a un boom de su obra en mercado, donde básicamente sí, esos posicionamientos respecto a la historia de arte contemporáneo, cuando él estaba produciendo sus primeros esbozos, como que la relativiza, la minimiza, le saca el cuerpo un poco, pues para consolidarse él como brand, como marca, como productor de una línea inequívoca de imágenes que no se le puede cuestionar y que en el mercado le es bastante redituable. Sin embargo, trayendo acá su reflexión sobre Gómez Sicre y sobre efectivamente la necesidad de mirar de manera hemisférica la historia del arte de nuestros países, no quedarnos en el ombligo bogotano, paisa, o en el caso de otros países, en Buenos Aires, en Uruguay, en Ciudad de México, sino de comprender que nuestros países, o los países donde nacimos, pues, los países donde nacimos y donde pagamos impuestos, configuraron una serie de relatos de historia del arte que estaban producidos en medio de la retórica de la Guerra Fría. Y ahí la figura de Gómez Sicre, con su amor-odio respecto a ciertos artistas, sí, también traducía una relectura del pasado inmediato, muralismo mexicano, igual propaganda socialista, igual realismo socialista, igual ingenuidad, indigenismo una mierda, etcétera. Ahí, al establecer esa lectura de mayor aliento, de mayor amplitud geopolítica, sí permite la entrada a un libro como este, donde, y entonces aquí ya entremos de lleno al libro, donde, y es como una de las primeras como hipótesis que lanzo, usted intenta hacer algo que los artistas, que los historiadores de arte en Colombia no quieren hacer, o como Botero, no deciden reconocer que lo quieren hacer porque les da vergüenza y porque no encuentran patrocinadores, y es una historia social del arte. Es decir, encontrar tesis de los egresados de Historia del Arte de los Andes donde contemplen el contexto de producción de las obras, mirando las implicaciones o el mismo entorno donde se producen las obras, es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque su audiencia no quiere escuchar eso. En el caso suyo, ¿usted por qué empieza, por qué hace este libro entonces concentrándose o tomando esa vía que para muchos incluso es como un anatema, ¿no? Como historia social del arte, esa mierda es de mamertos, eso es de marxistas trasnochados, Hauser nadie lo lee, etcétera. ¿Usted por qué se va por esa vía? Básicamente porque el público inicial con que partió el proyecto era un público que venía de ceros, es decir, que quería hacerse un panorama general de qué era la historia del arte en Colombia, pero para poderle plantear ese panorama yo tenía que precisamente hacerles una especie como de relieve y de contexto cultural, político y social. Y al ponerme a hacer la tarea yo también terminé descubriendo una cantidad de cosas que no tenía absolutamente ni idea, que no nos las cuentan, que son hechos que después empecé fue como a hacer una serie de conexiones que me permitieron además hablar del presente. Es decir, hay capítulos donde empiezo, por ejemplo, hay un tema que yo creo que hasta ahora no empiezo a comprender,
y es reconciliarme un poco con la obra de algunos artistas y de algunos críticos. La obra de Caro, por ejemplo, en el contexto de los años 70, es una obra que habla de unas particularidades de pobreza, de unas circunstancias de paro nacional que yo creo que no se les ha hecho la revisión correcta, precisamente. Cuando Caro hace todo es caro, que además sigue siendo una frase muy actual, es una frase que se sigue utilizando, es una frase atemporal además, pero no se tiene por contexto un problema que estaba ocurriendo en ese momento y que era una palabra que se utilizaba muy a menudo, que era la carestía. Entonces tú miras los periódicos del año 77, 78 y entonces aparece todo el tiempo carestía. Hay una inflación en los precios enorme. Ahí es donde entran ahí a jugar papel importantísimo figuras como las que estábamos hablando en estos días, ¿no? Como Carlos Ardila Lule, los vínculos directos entre Carlos Ardila Lule y los presidentes de la época, la financiación de las gaseosas y de los emporios de las cervezas. Hay un cuento ahí, por ejemplo, que yo no tenía por qué saber, la gente para la cual yo daba las clases tampoco tenía por qué saberla, pero que llamaba mucho la atención, por ejemplo, que Alfonso López Pumarejo era primo en segundo o tercer grado de Julio Mario Santo Domingo. Y ningún aumento de los productos se podía hacer sin orden presidencial. Entonces, Julio Mario Santo Domingo, gracias a su vínculo con su primo presidente, se permitió subirle $1 a la cerveza. Y fue digamos que subirle $1 a la cerveza era absolutamente abrupto, no solamente descarado, sino que le dio unos réditos multimillonarios en el transcurso de un solo año. En un país absolutamente consumidor y además en un país donde ellos mismos, el gremio de las cervezas y de las bebidas, manejaban la publicidad. Entonces, ese tipo de inflación y ese tipo de carestía causaba unas repercusiones tremendas en la sociedad que vivía en ese momento, ¿no? Algunos de los paros importantes que se hacen precisamente en el gobierno de López Pumarejo. Y entonces yo lo que hago es entender por qué Caro dice todo está muy caro. Y entiendo, ahora sí, que tiene que ver con una cantidad de represión social que es producto de esos mismos paros, asesinatos, muertes, y que son tan semejantes al contexto que estamos viviendo en la actualidad, que lo que hago a lo largo del libro es empezar a plantear esas relaciones para que un lector que haya vivido los 70 recuerde esas circunstancias, pero para que un lector que no haya leído ese contexto se haga una idea de lo tenaz que era vivir en los 70, que es básicamente la época que estamos viviendo ahora, ¿no? Vale, no estoy claro, no tengo claro si era López Pumarejo o López Miquelsen. No sé si era López Miquelsen. López Miquelsen, perdón, sí, López Miquelsen. Sí. Que igual es que o sea, no quiero dejar pasar ese lapsus porque precisamente en esta historia social del arte que detecto en el acercamiento de este libro, o más bien en el enfoque metodológico que usted propone en este libro, sí es muy importante tener una libreta para anotar genealogías, tanto de élites económicas, como de élites políticas, como de élites de producción de lenguaje artístico. Creo que en su caso, obviamente el balance es un libro de historia del arte, obviamente el balance se va decantando respecto a la producción o circulación de ciertos lenguajes, pero para no dejar pasar un poco como esa mención que usted hace, quiero que además es una mención, espera, pero sin mostrar la receta. No, pero ¿cómo genera caigo en cuenta una cosa y es que dije López Pumarejo porque Santo Domingo es primo de López por el apellido Pumarejo, no por el Miquelsen, pero tienes toda la razón, pero esa es la conexión precisamente. Sí, que era lo que precisamente a lo que quería llegar, como, sí, usted genera este libro aplicando la retórica de la circulación de lo que dirían los intelectuales modernistas contemporáneos a través de la vulgarización del saber para que se amplíe una audiencia. De hecho, continuando como con la retórica de educación popular, como para formar un público, listo. Ahora bien, no desatiende el hecho de las genealogías y la manera como genealogías administrativas y económicas determinan el perfil que tenemos de país y cómo artistas responden a ciertas coyunturas. Y ahí lo que quería, insisto, sin que revele la receta, es cómo usted establecía esas medidas, cómo no dejaba de lado, pero
presentaba la plataforma del análisis de sociología de élites y pasaba después a hablar de las obras, no sé, se planteaba intercapítulos, tenía la obra ya identificada y después de como, Antonio Caro, Bueno, 1971, este claro. paro, no sé cómo hacía. Es una pregunta chévere, sí. Había unas piezas que me parece que eran claves y había una serie de artistas que me parecían claves. Ahora el problema era un poco como conciliar qué artista iba a representar cada época, porque en cualquier caso se trata de 12 capítulos y la idea es que los 12 capítulos tuvieran una especie como de hilo cronológico, ¿no? Entonces el primer capítulo va a girar en torno a las primeras décadas y por supuesto el último capítulo va a ser el más cercano al final del siglo XX. Entonces, el problema era que había unas obras que eran absolutamente claras, que eran protagónicas y que básicamente en sí mismas ya daban como el ambiente general bajo el cual se iba a hacer todo este contexto. Por ejemplo, la violencia. La violencia me parece que es una obra no solamente capital, sino que ya te pone en la mesa de una vez las herramientas. Entonces, ese digamos que fue una circunstancia que ya me permitía o planteaba fácilmente cómo resolverlo. Que ese Pero, es un hito innegable. O sea, negar ese hito en un libro con este perfil sería como, ¿qué pasó? Pero ¿y el resto? pero el resto de, bueno, pero eso no significa que entonces lo que se diga en la violencia es lo que se ha repetido en otros, pero bueno, eso lo hablamos en otro momento, porque me parece muy importante, por ejemplo, a lo largo del texto hacer las conexiones entre la razón por la cual Obregón hace esa pintura menos de un mes después de que se publique el libro de la violencia en Colombia. Entonces ahí hay unas conexiones tremendas entre el libro de la violencia en Colombia, casi que se vuelve un libro que atraviesa la última parte del siglo y hay una influencia tremenda en esa investigación, por lo menos en las 2 o 3 generaciones de artistas siguientes. Y la violencia se convierte como en el puente entre esas influencias. Entonces yo rescato testimonios donde algunos artistas dicen, yo vi la violencia cuando tenía 12 años y se presentó en el Salón Nacional, y desde que la vi supe que iba a ser pintor. Recuerdo que ese es el testimonio de uno de los artistas del taller Cuatro Rojo. Pero también entrevistó a Pedro Alcántara y Pedro Alcántara también dice, nosotros veníamos de hacer un expresionismo abstracto y cuando vimos la pintura y cuando entendimos el libro nos dimos cuenta de que el país estaba tan jodido que teníamos que utilizar nuestras fuerzas para comentarlo de alguna manera y la palabra violencia empieza a tener un carácter importante en sí misma, así como la palabra testimonios, porque se dieron cuenta de que hablar o representar la violencia giraba en torno también a conseguir a los testigos y a las vivencias de las personas. En otros casos tuve problemas para identificar exactamente cómo, y por ejemplo el capítulo que usted leyó, que además le cuento que usted es como uno de los únicos 5 lectores que ha tenido hasta ahora este libro, o una parte del libro, era que yo sabía que Beatriz González tenía que ser protagonista de alguno de los capítulos. El problema era, por ejemplo, que si yo ponía a Beatriz González con los suicidas del Cisla en el año 65, me iba a cruzar un poco con Botero, porque yo quería que Botero tomara ese papel de cerrar la década de los 50, iniciarla en los 60 y presentar de alguna manera para los lectores la influencia del arte pop y de las vanguardias norteamericanas en el panorama. Entonces, claro, en el capítulo donde yo hablo de Botero, establezco ese panorama e introduzco hacia el final a Beatriz González. De hecho, cada uno de los capítulos, no sé si usted se dio cuenta, pero cada uno de los capítulos lo empiezo con una cita. Y esa cita puede que, normalmente es una cita que está hecha en ese mismo tiempo, en esa época, es una cita, digamos, contemporánea o que hace referencia al artista o a la obra. Y lo lindo, digamos, de la cita con la que inicia el capítulo de Botero es que Beatriz González reconoce totalmente la influencia de Botero, dice la apoteosis de Ramón Hoyos fue la obra más espectacular porque básicamente me enseñó que todo lo que yo quería hacer ya lo había hecho alguien antes, Fernando Botero. Entonces plantear precisamente esos vínculos entre la obra de Fernando Botero y Beatriz González en torno al pop, pues lo podía yo hacer en el capítulo de los 50 y 60, pero no como protagonista de Beatriz González. Entonces ahí estaba el lío, era dónde voy a meter a Beatriz González como protagonista. Y me doy cuenta que el mejor momento para meterla es en Turbine, porque es básicamente la única artista que se atreve a convertir al presidente más represor que había existido hacia finales del siglo en una figura satirizada, irónica, se burla de él de frente y lo hace con unas maneras absolutamente inteligentes y con unos procedimientos que además están muy cercanos al arte conceptual,
que yo desconocía. O sea, quiero decir también como que yo me fui redescubriendo con muchos artistas, fui haciendo mentalmente las paces con algunos de ellos, porque yo también tenía como una especie de diferencia con Beatriz González. No sé si llamaría un tanto como de prejuicio o lo que sea, pero se me desmonta todo esto y eso es buenísimo también, reconocer esos errores y vacíos que tenía uno en su mirada, me parece que es valioso. Y por el contrario, ese capítulo me parece que es uno de los capítulos más bellos, porque establece conexiones entre Beatriz González y las circunstancias políticas de Colombia, que son tan afines a la actualidad. Bueno, eso lo digo casi que en todos los capítulos, pero es que en todos los capítulos encuentro que hay una circunstancia que es como un tiempo que se repite. Y por eso yo a lo largo del libro empiezo, y desde la introducción, empiezo a hablar de una idea que utilizo la misma frase para describir esa idea, que es el tiempo redondo. Curiosamente, la idea del tiempo redondo la descubrí hacia el final, cuando estaba llegando al final del libro escrito. Pero tenía mucho que ver con que cada uno de los capítulos, o sea, este es, digamos, producto como de 6 meses de escritura sin pararme del escritorio. Y durante esos 6 meses pasó de todo en Colombia. Pasó muertes, represión, asesinatos, bajaron las estatuas, hubo represión a los indígenas, pasó todo, absolutamente de todo. Y cada vez que pasaba algo de este tipo de cosas, yo estaba escribiendo sobre otro tiempo donde algo parecido estaba ocurriendo. Entonces, cuando yo empecé el libro, yo empecé a como hacer algunos bocetos del libro del año pasado, como hacia final del año pasado, y retomé para empezar ya en forma el libro en febrero. Y durante este transcurso de tiempo, me llamó mucho la atención esta circunstancia de que el ministro de Defensa ordenara que las masacres tuvieran el nombre de homicidios colectivos. Me pareció que era una infamia, que la violencia empieza precisamente por el lenguaje, y entonces decidí tomar una decisión que es política dentro del libro, y es que cada vez que aparece la palabra masacre aparece resaltada. Entonces, a lo largo de todo el siglo, la palabra masacre aparece resaltada por lo menos unas 80 veces. Tiene como algo de conceptual en ese sentido. Y uno de los capítulos donde ocurren más masacres es el capítulo de los años 60, precisamente, que es en el cual Alejandro Obregón está haciendo referencia a un libro que por primera vez saca a la luz estas fotografías y todos estos testimonios de la violencia y todas las masacres producto de las diferencias entre liberales y conservadores, y que se convierten en oligarquías que van a dominar, digamos, todo el siglo. Lo quiero interrumpir para no dejar pasar dos ideas. Seguramente su merced no las ha manejado porque su experiencia no es ni acercándose a filosofía moderna, ni trabajando con lingüística o incluso semiótica, pero me parece que debería testear su libro en comunidades de filósofos, sobre todo cercanos como a esa lectura crítica post-nietzscheana, incluso benjaminiana, respecto a la idea de tiempo que retorna como tropo dentro de ciertas estructuras, tanto de construcción de historia o capitalista, y por el otro lado, respecto a ese manejar conceptual. Bueno, es que ahí en el manejar conceptual de la palabra masacre, usted no recuerda que es artista, ¿no? O sea, su pregrado es en arte, ¿sí? No es historia del arte. Muy... Entonces, eso, como plantearle a una persona, a un filósofo contemporáneo, eso, como el retorno de la neolengua, jugando dentro de la misma retórica de construcción de una historia del arte, el ensañarse, el subrayar, el resaltar palabras prohibidas por el establecimiento. Es que, bueno, habían dos cosas ahí. Una es que yo, a lo largo del libro, lo menciono desde el principio, lo primero que quiero evitar es mencionar a Benjamin, a Nietzsche, a Foucault y a todos los que algunos autores, como tú dices, profesores, pues nos pasan recalcándonos desde el epígrafe, nos recalcan, y que yo siempre que encuentro una cita a Foucault o a Benjamin, de una vez entro en prejuicio con el libro. Primero que todo, porque sé que a Benjamin nunca le interesó Colombia, ni vino a Colombia, ni supo arte colombiano, y me parece que en ese sentido utilizar ciertos autores es forzar la historia, más bien como meterse dentro de sus moldes. Lo que tú dices, todavía no estoy comprometido de lleno con el término de colonial, pero en algún sentido estoy absolutamente de acuerdo de que no es necesario irse para afuera para mirar la circunstancia. De hecho, en este caso, claro, aunque hay una conexión con este tiempo redondo que tú dices de Nietzsche, no tengo que ir a Nietzsche porque estaba García Márquez,
Y García Márquez en Cien años de soledad establece una idea que es el tiempo redondo. Y lo que te digo, que yo descubrí ese concepto de García Márquez tarde, y cuando lo descubro tarde en el libro, ya estoy acabando el libro, me toca volver a releer todo el libro y empezar a revisar esas menciones donde yo hablo yo inicialmente estaba hablando como que todo en Colombia vuelve a pasar, algo por el estilo. Y cuando hay una mención muy particular en Cien años de soledad, que también aparece citada desde el inicio, en la cual dice, Úrsula, yo siento que esto ya lo he vivido. El tiempo se vuelve como redondo y siento que esto ya ha pasado una y otra vez. Y esa frase me pareció espectacular. No sé si la había leído alguna vez, la pasé, la olvidé. Pero además hubo como una reiteración, y es que yo encontré después que Marta Traba citaba esa mención. Y la cita y dice, en Colombia todo pasa en tiempo redondo. Y empieza a hablar de algunos artistas que para ella trabajan el tiempo redondo de García Márquez. Entonces, cuando encontré que García Márquez utilizaba este concepto en la ficción y Marta Traba después lo utilizaba para la historia del arte, dije, no, pues mierda, estoy frente al término que realmente estaba buscando a lo largo de todo el libro. Entonces, y me reiteró entonces que mi ejercicio tenía que ser mirar cada una de las épocas que estaba trabajando a la luz del día de hoy para reiterar en esa idea de cómo lo que pasa o cómo lo que pasó vuelve a pasar. Hay una cosa, por ejemplo, que es muy actual y que el libro salga en este momento, me parece que es muy relevante, porque dentro de ese tiempo de redondo de Colombia, siempre antes de unas elecciones hay o robo de votos o magnicidios cuando se siente amenazado el poder de las oligarquías. Y eso, de alguna manera, lo estoy denunciando a lo largo del libro. Es como, mire, fíjense que cada 30, 40 años, el inicio del libro matan a Uribe. La primera frase con la que inicia el libro es Uribe, cuando se están sintiendo amenazados de la capacidad de un tipo que quiere hacer la paz y que nunca la consigue y que lo mata. Más adelante, entonces, vuelve a pasar la misma circunstancia con Jorge Eliezer Gaitán. Y más adelante, hacia finales del libro, entonces ahí es una serie de magnicidios en la última década, donde además, digamos que en ese capítulo hay una cosa donde también entro como en otro género literario, es que no sé, el libro se va transformando, porque es que resulta que en el último capítulo es el último capítulo que de alguna manera yo he vivido, porque el de Beatriz González, que es el penúltimo, es del año 81. Yo soy nacido en el 85, entonces tengo algo de conciencia de los años 90, por supuesto. Y eso me permite a mí señalar para un lector joven, bueno, porque ahí es donde viene también otra respuesta, es que, claro, yo intento, y por la forma de escritura que tú te diste cuenta, pues procuro ser lo menos académico, y por el contrario, procuro es como acercarme a cualquier tipo de público que sea casi que todo menos filósofos, aunque los filósofos, por supuesto, que están invitados a leerlo. Lo que estoy diciendo es que no lo voy a narrar con la erudición académica, porque no me interesa. Me interesa más acercarme a todo el público que nunca ha leído sobre arte colombiano. Y se me fue el que estaba diciendo. Ahí estábamos hablando respecto a tiempo redondo y el manejo de la lengua, la manera en que usted reiteraba palabras bueno, entonces, para responder a las prohibiciones estatales. Entonces, en el último capítulo, donde entro yo de alguna manera también como a comentar, no me introduzco propiamente como protagonista, pero empiezo a hablar también de mi primera persona. Y empiezo a comentar cómo hay un nuevo tiempo redondo que establezco a partir de una frase de Fernel Franco en una entrevista que le hacen. A Fernel Franco lo entrevistan con respecto a la violencia que él vive en los años 50. Fernel Franco es desplazado de la violencia de un pueblo del Valle del Cauca y lo desplazan a Cali. Y él cuenta en alguna de estas entrevistas que le hace María Llovino, las anécdotas de la violencia, es decir, que van con armas a la casa a decirles que los van a matar a todos. Y entonces Fernel Franco empieza a decir, para mí la violencia fue algo normal, entonces nunca me asusté porque era lo único que había. Y como era lo de todos los días, pues entonces uno normaliza la violencia hasta el punto de que siente que si lo desplazan, no existe la palabra desplazamiento. Entonces las personas que son desplazadas muchas veces no lo reconocen como un desplazamiento porque lo piensan es más bien como una circunstancia normal. Cuando yo estoy viviendo en los 90, tengo 6 años cuando matan a Luis Carlos Galán, a Bernardo Jaramillo Osa, a Carlos León Pizarro y a Jaime Pardo Leal. Entonces, la violencia es tan tenaz cuando tú eres niño y estás viendo el noticiero, hay masacres todos los días, la palabra masacre se reitera todos los días, homicidios, etc. Y hay una normalización de la violencia desde que eres niño.
Y ni siquiera el hecho de que existan magnicidios, de que maten a personajes tan admirados como a Luis Carlos Galán, cambia la percepción. Es decir, creo que solamente con ese tipo de magnicidios uno sentía un cierto tipo de angustia, pero ese cierto tipo de angustia era como la transmisión de los adultos cuando decían, uy, mataron a Galán. Uh-huh. Entonces como que esa sensación y esa percepción de tener los medios de comunicación llenos de noticias en torno a la muerte, a las masacres, empiezan a generarle también una especie como de educación a uno, una educación que entra a través de ciertos medios. Por ejemplo, yo comento, no sé si de pronto a ti te haya pasado algo semejante, pero hay una circunstancia que solamente hasta ahora, escribiendo el libro, entiendo y comprendo, y es cómo la música te permite entender un poco las circunstancias sociales que estás viviendo. Hay una canción de el álbum El Dorado de Los Aterciopelados que sale en el 95, que es el álbum más espectacular que existe en el rock colombiano aún, y es una canción que se llama Pilas. Pilas, pilas, gritan los ñeros, no se le haga más raro que mañana no aparezcan. Mañana no aparezcan, sí. En las horas de la noche, en un negro coche, ellos hacen las limpiezas, pero no me dejen tiesa. Entonces ahí es donde por primera vez uno se enfrenta a los 10 años o menos a la noción de limpieza social, que es otra vez un eufemismo utilizado a partir del lenguaje para validar como un acto legítimo y genuino y bueno, que hay algo que hay algo que tiene que ser barrido y limpiado, ¿sí? Es tenaz, pero en ese momento cuando tú escuchabas a los 10 años el término limpieza social, pues estabas pensando era que todo el mundo salía con una escoba para limpiar su esquina, su barrio, yo qué sé. Y cuando después te das cuenta que Aterciopelados te dice ellos hacen las limpiezas pero no me dejen tiesa, entonces te das cuenta de que es un eufemismo donde limpiar es matar. Y eso solo pasa en Colombia, ese tipo de utilización del lenguaje para corregir o para señalar como benéfico un acto infame como este, ¿no? Digamos, Cristian, sí, yo valido su prevención respecto a el manoseo de ciertos autores dentro de la teoría de arte contemporáneo, insisto, porque se ha dado sobre todo como por una transmisión nociva por parte de profesores de pésimos antecedentes, y por otro lado, me parece que a pesar incluso de ello, me parece que, sobre todo como en este capítulo que vi la idea, el basamento conceptual de la categoría de eterno retorno, sin volver a estos autores eternamente citados, haya nuevas vías de interpretación. Y en el caso específico del capítulo que leí, en torno a Turbay, el trabajo de Beatriz González, la manera como ella operaba de manera inteligente respecto a la represión activa de este personaje contra la intelectualidad, básicamente porque la enlazaba con luchas de guerrillas urbanas, etcétera. Ahí en ese punto es posible también notar cómo hay variaciones respecto a los modelos de oposición, es decir, cómo desde cierta retórica no se trata de obras que tratan de impugnar al régimen de frente, no sé, como si, hacer la caricatura para buscar que la caricatura derroque, al líder corrupto, al líder corrupto, sino más mencionar sus falencias para, como por un efecto de educación masiva, la audiencia de esas imágenes y los medios donde se repliquen noten que su líder es, en el caso de Turbay, básicamente un sujeto dado a satisfacción rápida de placeres sexuales, borracheras tremendas en ciudades marginales del país y escándalos respecto a cómo manejar la oposición. Y por otro lado, Cristian, sí me parece que sí, pues no lo había notado, pero a medida que el recuento de los relatos, del contexto histórico se acerca a usted como el emisor, como el punto de vista de esa narración, la angustia existencial pasa a ser traducida a otros registros, como el de la música, como el de la autobiografía, como el de darle voz a otro autor para hablar de la manera en que, y aquí yo lo notaba, en que la educación sentimental de usted y todos estos generación X que crecimos a partir de la transmisión, de las primeras transmisiones en directo de masacres, Palacio de Justicia, desastres como Armero, eternas masacres por parte de paramilitares a lo largo de los gobiernos de Gaviria en adelante, Barco incluso en adelante, como que ahí la angustia existencial difiere el relato y se lo pasa a otros para poder tramitar, como poder hablar
sobre lo que sucedió y sobre la falta de palabras también con las que quedamos. Y ahí quería preguntarle, Cristian, sin que devele el final respecto a cuál es esa obra que cierra ese relato, sí me gustaría preguntarle cómo genera usted la conclusión del relato en un libro que construye para poner a circular cierto tipo de información, lo elabora para un amplio público y trata de descreer como de fórmulas ya aprendidas, ¿sí? Como de la conclusión académica donde simplemente enumera lo que ya hizo. Digamos como recurrió o construyó recursos literarios para cerrar el libro, para darle quiebre a esa parte final que no sé dónde termina y pues espero tener Pues plata para comprarlo y verlo. Pues yo te lo voy a regalar, por supuesto. Gracias, amigo, por la Pero entrevista, güey. no, y por los maravillosos comentarios que me estás haciendo que parecen, pues, parece que son una lectura bien interesante la que estás planteando a partir de solamente un capítulo. Por eso quiero, además, que me hagan los comentarios del resto de los capítulos, por supuesto. Hay ese recurso, por ejemplo, de la autobiografía, incluso lo meto en otro caso, como en una obra de Miguel Ángel Rojas, que es Drano. Yo creo que me voy descubriendo en algunos de los capítulos, especialmente los finales, y es que Miguel Ángel Rojas tiene una conexión muy fuerte con este piso porque hace referencia al suelo de las casas típicas, digamos, en los años 50, y que digamos que sobre esa casa, en vez de pasar el tiempo, fue como el transcurso de la riqueza a la pobreza. Entonces hay una referencia como la arquitectura juega un papel tan importante para establecer precisamente como esa evidencia de la pobreza que ocurre entre las décadas de los 40 hasta los 70. Y cómo toda esa pobreza precisamente se traduce en un país que abandona el campo y empieza a tender hacia las ciudades. Muchos de nosotros somos producto de esos desplazamientos. Y yo reitero, o sea, de pronto mi papá de pronto era desplazado, pero no sabía que era desplazado porque pues, para él era normal. Ahora, no es un desplazamiento armado de que le pusieron un fusil, pero sí es un desplazamiento donde usted ya no tiene nada que hacer en el campo porque realmente lo que tiene que buscar es las circunstancias aptas de la economía irregular que va a encontrar en las ciudades. Y entonces encuentro una fotografía del año 52 que es muy semejante a la fotografía que está Miguel Ángel como bebé. Ahí creo que te la puedo mostrar acá. Y entonces encuentras la misma conexión del desplazamiento de Miguel Ángel Rojas del campo a la ciudad y la misma con respecto a la de mi padre, que es de Chiquinquirá y que tenían el mismo suelo. Entonces, no sé si se va a alcanzar a ver un poco. Entonces ahí digamos que también hay un recurso de autobiografía en el cual yo lo que hago es plantear, autobiográfico, pero también como generar una identidad común y es como realmente en Bogotá nadie es bogotano, o sea, muchos provenimos de este mismo tipo de circunstancia donde alguna generación anterior vino a buscar el progreso y el porvenir en la ciudad y empezaron desde unas circunstancias bastante precarias. Ahora, en cuanto a la idea que me planteas o la pregunta de los recursos que se pueden utilizar como para cerrar, pues yo lo que hice precisamente como tiempo redondo es empezar a iniciar exactamente igual. Entonces, el primer capítulo y el último capítulo en algún momento como que se anudan y parece convertirse como una cinta de Moebius también, como que se enrolla. Y lo hice a propósito desde el primer capítulo, pensaba como que el siglo XX inicia tal y cual que como terminó, con masacres, con un país en crisis, con unas circunstancias inestables. Y cuando entro al último capítulo, hablando de 1990 y el cierre, entonces digo, el siglo terminó tal como empezó, con masacres, con una cantidad de masacres fuertes. Y hago entonces como toda esa relación a cómo el país nunca logró ver ese sueño de Rafael Uribe Uribe, que es la frase con la que inicia. Y es como el sueño con que un día podamos estrecharnos los brazos y que la paz llegue. Pero hay una frase que dice algo así como que espero que el hacha del poder no se cierna sobre nuestras cabezas. Es una frase poderosísima porque solamente unos años después un hacha va a caer sobre la cabeza de Rafael Uribe Uribe. Entonces, por eso esa frase me parece que era poderosísima para empezar como a entablar como la idea de
de un país con una historia tan absolutamente difícil de contar y compleja. Este cierre que usted plantea, sí, le permite entonces incluso establecer como esos bucles retóricos que llaman la atención del espectador atento y por supuesto también le previene como de la tentación fácil de pasarse al siglo siguiente y decir, pero es que en 2001 o en 2004 tal cosa, sí, que sería de agradecer, o bueno, también como qué tipo de extensión del siglo XX podría plantear su merced a través de historia del arte. Sin embargo, ya yendo a la reflexión materialista dialéctica, yo tengo dos dudas respecto a la elaboración del libro. ¿Bajo qué contexto psicológico temporal, pandemia, procesos de transmisión de conocimiento en clases privadas de arte? Y la segunda pregunta, entonces, sí, ¿cómo lo financió? Y la segunda, ¿cómo pagó los derechos de imágenes? Es decir, hacer un libro ilustrado de historia de arte en Colombia en muchísimos casos, y me remito al libro de Planeta de Halim Badawi, lo vuelvo a mencionar ahora, porque ese libro es pobrísimo en imágenes, precisamente porque uno dice, puta, la pagada de derechos de imágenes sobre los autores que le habla debe ser imposible. En su caso, ¿cómo lo hizo para que tenga tanta imagen? Bueno, la primera pregunta, el contexto en el que surge el libro es la pandemia, por supuesto. Y en la pandemia se me ocurrió, yo vengo realizando una serie de conferencias con un grupo que ha venido siguiendo mis charlas y pues me di cuenta que en cierto momento ellos querían pues, que empezáramos a hablar sobre arte colombiano. Cuando yo empiezo a plantearme cómo hago una historia de arte colombiano para este grupo, empezando de ceros, pues se me convierte entonces en una plataforma importantísima a hablar del contexto político y social. Es decir, es por eso que, bueno, y eso y otra cosa, y es que yo quería absolutamente desarmarlos, porque ellos venían realmente de no tener ni idea, digamos, pues si uno se plantea una historia de arte colombiano, pues seguramente algunos de ellos hubieran pensado cuáles eran los artistas con cosas más bonitas en cada periodo. Y entonces yo quería era precisamente transgredir esa noción de arte bonito y por el contrario mostrarles obras que fueran realmente contundentes, que fueran obras que hubieran comulgado con el sentir popular en cada uno de esos momentos. Podían ser obras tremendamente agresivas, pero mi intención era precisamente mostrarles eso, que el arte se trataba entonces de otra cosa. Y por eso digamos que siempre reitero como que el público al cual este libro me parece que va como más en torno al público que está en el académico, pues porque muchas de estas cosas ya están o ya saben en el ámbito académico. Quiero decir, como que por primera vez un lector pase desde la primera obra, que es una pintura, y la última obra es un performance. Y tienes que decirle a la persona cómo se llegó a eso. O sea, no puede ser gratuito decirle como, o no puede ser subestimar al público y decirle, bueno, si no sabes qué es performance, te jodiste, ¿no? Tienes que realmente llevarlo por un camino en el cual estás ligando todo lo que está ocurriendo en términos cronológicos y al mismo tiempo la cosa cambió, empezó a moverse el cuerpo está relacionado con una serie de artistas que ellos estaban viendo, etcétera. Tienes que hacer todas, son como 4 relatos al mismo tiempo, ¿no? Lo mismo con el caso del arte conceptual, o sea, ¿cómo le explicas a una persona que es arte conceptual para que no se aburra? Y entonces se me plantea una posibilidad y es establecer un vínculo con los símbolos patrios. A mí me parece que los símbolos patrios son arte conceptual puro, porque tú estás frente a unas franjas de color y esas franjas de color representan tu identidad o lo que te han enseñado que tiene que representar tu territorio, tu identidad, una noción abstracta completamente que es la de patria. Y es tan poderoso ese símbolo que si tú lo transgredes un poco y creces la franja roja, entonces se convierte en algo que puede herir los sentimientos de algunas personas. Y hago precisamente ese parangón ahí, o sea, establezco cómo estás conviviendo todo el tiempo con arte conceptual sin que te des cuenta cuando estás frente a una bandera que si es más roja te puede herir, atacar o por el contrario representar. O sea, los colores en sí mismos juegan un tema poderosísimo. Bueno, eso por un lado. Entonces, cuando llego al caso, por ejemplo, de Colombia, de Coca-Cola, el poder empezar a señalar para un público que viene de ver una obra de Fernando Botero de Santa María en los primeros capítulos y que es pintada bajo unas ideas o nociones del arte académico o de materiales, etcétera, y cómo esta termina siendo una pintura sobre una lata de aluminio
simplemente con una rúbrica. Y pues para poder llegar a eso hay que establecer también entonces como un diálogo con la publicidad, la importancia de la publicidad en ese periodo, pero muy especialmente ese capítulo también me gusta mucho porque me encuentro en cierto momento con una cita de Luis Kapnitzer en la cual describe a Antonio Caro como un guerrillero visual. Y el hecho de que la obra sea del año 76, en pleno momento del surgimiento del M19 y de las estrategias de publicidad del M19 a través de los medios de comunicación, me parece que podía vincularlos perfectamente. Entonces la obra, por ejemplo, de Antonio Caro va de la mano con el M19 y con las estrategias visuales utilizadas por el M19. No estoy intentando, mi intención no es plantear, y creo que en algunos términos puede llegar a ser polémico que yo esté diciendo que los del M19 eran artistas. De todos modos, estoy diciendo que había dentro del movimiento artistas o diseñadores o personajes que sabían utilizar la imagen con un sentido mucho más simbólico que simplemente vender un producto. Podían utilizarlo como una ideología a partir de lo visual. Y lo mismo, por ejemplo, en el último capítulo estoy estableciendo algunas conexiones que permiten llevar hasta el punto de presentar a Antanas Mockus como artista, que yo creo que en el mundo académico es algo que ya no se pone en duda, pero para una persona que se aproxima por primera vez al arte, un neófito interesado en arte, que le planteen que Antanas Mockus es artista puede ser un poco rayador. En todo caso, yo de una vez me comprometo diciendo, mira, Antanas Mockus ha hecho exposiciones en la Bienal de Berlín, lo cual lo convierte en artista. Ha sido revisado por la Universidad de Harvard, que le ha dedicado un libro revisando sus prácticas como artísticas. Profesionales como José Luis Falconi han planteado que es uno de los grandes performers de final de siglo, porque sus estrategias giran en torno al cuerpo. Entonces, intento llevar ese sendero a lo largo de todo el capítulo de una pintura que es hecha a través de la academia hasta un personaje que pinta una estrella en el suelo para que la gente no se muera cruzando la calle. Esa es como la idea. Bueno, digamos dentro de la primera pregunta. La segunda pregunta, el libro, pagamos muchísimo por imágenes. Compramos imágenes a fotógrafos, pedimos permisos, por supuesto, a los herederos. Tenemos también la ventaja de que Catalina Bautista, que es mi compañera, pero además es la coordinadora editorial y la directora de nuestro proyecto editorial, ella es fotógrafa, y tuvimos acceso entonces a muchas colecciones, lo cual nos permitió entonces pues tomar las fotografías. Compramos imágenes de bancos de imágenes, compramos imágenes a museos, procuramos mucho la idea era gastar la menor cantidad de dinero posible, pues porque es una publicación que de todos modos nos salía bastante costosa. Entonces teníamos que seleccionar muy bien qué queríamos meter y qué no queríamos meter. Pero digamos que eso era coherente, era lógico con la misma publicación, porque como yo estoy hablando de unas obras que son capitales y unas obras que se le aproximan a cada una de estas imágenes protagónicas, pues tampoco me comprometo a que miremos toda la producción completa de cada artista, ¿no? Ni a todos los artistas. Hay artistas, por ejemplo, que creo que se escapan. Entonces, siento que hay unos artistas que de repente pues no aparecen y mi intención pues no es borrarlos del espacio para nada, pero simplemente dentro del relato que yo estaba haciendo pues quedó faltando un capítulo donde podía haberlos incluido, no sé. Carlos Rojas, por ejemplo, es un artista que no incluyo. Omar Rayo creo que apenas lo menciono, pero me centro mucho en la abstracción geométrica de los años 50 y muy especialmente tengo un capítulo sobre Negrete y Ramírez Villamizar. Siento, por ejemplo, que al final del libro falta la presencia un poco de Hakan Amijoy y de Nadine Ospina, pero al menos me queda, digamos, como puedo de alguna manera excusarme pensando en que ellos son sin duda protagonistas de los primeros años del siguiente siglo y de la siguiente década. Entonces, pues no sé, cuando lleguemos al 2050 miramos si saco entonces el primer tomo de la siguiente parte del siguiente siglo. Pero bueno, sí, se nos fue muchísima plata en fotos, ¿verdad? Ajá. Y entonces eso, resaltando el hecho de que este libro procede de una beca y que la iniciativa del libro, sin corresponderse de manera
Sí, como si querer encomiar, pues las prácticas de economía naranja, sí es un emprendimiento como tal, y está avalado por un emprendimiento editorial que no utiliza infraestructura ya existente, sino que se establece, creo yo, a Sí, partir es de esta toda obra. apuesta, totalmente, sí, es toda apuesta Ujú. y básicamente hemos sido 3 o 4 personas trabajando 6 meses dándole durísimo todo el tiempo y aprendiendo además. Yo creo que yo tenía ya algo de experiencia en la parte editorial por haber trabajado con José Darío en los libros de la editorial Abachué, hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto porque sabes perfectamente como coordinador editorial que en cierto momento te tienes que sentar con el diseñador, con el diagrama y hacer como una especie de mapa de dónde quieres las imágenes, más o menos qué estilo quieres y todo esto. Pero la parte técnica, por ejemplo, de diseñar el libro en sí mismo, Catalina lo aprendió, por ejemplo, de ceros y el Ujú. resultado me parece que para hacer un primer proyecto es espectacular. Eh, sí hay como muchas etapas que hemos venido como aprendiendo a lo largo del proceso, trabajando por ejemplo con algunos estudiantes míos de la SAP que también han sido como asistentes de investigación, en un momento muy difícil porque durante la pandemia pues uno de los frenos fue por ejemplo que las bibliotecas y las hemerotecas estaban cerradas. Entonces en cierto momento me tocaba dejar algunos vacíos hasta esperar que las bibliotecas abrieran. Precisamente esa fue una de las razones por las cuales si el compromiso que yo tenía con esta beca era como junio hace 2 meses, pues uno de los argumentos básicamente era que los centros de documentación, archivos, bibliotecas, pues estuvieron cerrados en, Ujú. en marzo y abril. Y por lo tanto, pues todo esto retrasó en gran medida la investigación. Vale, Cristian, yo creo que para cerrar la pregunta obvia es sobre la distribución, que es como también uno de las enormes patas cojas de las publicaciones sobre arte, bien sea la Saque y Dartes, el Ministerio de Cultura cuando lo hacía y otras iniciativas. ¿Cómo va a ser la distribución de este libro que ya ha tenido como diversas presentaciones y lanzamientos? ¿Dónde lo puede encontrar la gente? Entornos comerciales masivos, no sé, Librería Nacional, Fondo de Cultura Económica o más bien librerías de nicho, Casa Tinta, Nada, etcétera. ¿Cuál va a ser el circuito que usted va a privilegiar pues Bueno, para ir a buscar? claro, eso que dices es importantísimo y digamos que cuando uno produce como creador la otra parte, que es la de convertirse eh, en distribuidor al mismo tiempo y productor, pues es un lenguaje absolutamente nuevo para uno. Eh, es la parte que a uno menos le emociona, pero es la parte de la cual vive el proyecto, ¿no? Pues porque es un proyecto costoso, es lleno de imágenes, es lleno de color. Y aún así, uno lo que quiere es que el libro llegue a la mayor cantidad de personas. Uno sabe que la única forma de que un libro llegue a la mayor cantidad de personas es convertirlo en un libro barato. Los libros de arte suelen ser libros costosos, tremendamente costosos. Y yo como estudiante de la Universidad Nacional recuerdo perfectamente que mis libros de arte eran todos fotocopias porque era lo único que podía acceder. Y tener fotocopias de libros de arte es lo más estúpido porque nunca te enfrentas realmente a las imágenes a color como al menos lo esperas, ¿no? Entonces, hemos procurado todo el tiempo mantener el libro dentro de una línea de valor lo más accesible Uh -huh. posible, pero sabemos perfectamente que cuando entremos a esa parte de distribución, inmediatamente el libro sube un 30-40% más. Por la distribución sube como un 30% más y por la librería donde entra sube otro 30% más. Entonces hace que hacer libros se convierta en algo bastante complejo y tienes que de alguna manera como evitarte, si quieres seguir llegando a las personas que quieres llegar, tienes que evitarte un poquito como una de esas dos, ¿no? Uh -huh. En nuestro caso lo que queremos es, en principio, moverlo a través de nuestra página de internet, que es www.bautopia.com. La preventa la terminamos justamente el 31 de agosto Uh -huh. y la preventa venía, digamos, con un precio muy bajo para la calidad del libro, que son 70.000 pesos, pero además estábamos entregando el libro gratuitamente en Bogotá. Uh -huh. Ahora, nuestra intención es, por supuesto, dejar el libro en algunas librerías independientes. No te puedo decir ahora los nombres. Sé que hay varias que ya nos habían dicho que tenían que nos abrían las puertas para dejar el libro, que estaban muy interesados. Y sé de varias galerías que nos van a apoyar y que también van a encontrar los libros en las galerías. De todos modos, yo creo que eso lo pongo más adelante para no comprometer a nadie ni comprometerme a mí
hasta no tenerlo como definido. De hecho, también tengo, o habíamos comentado la posibilidad con 2 librerías de 2 museos importantes. Entonces creo que el libro va a tener una buena, un buen movimiento, una buena distribución.